un gusto de nuevo estar aquí en Explora y en particular en esta oportunidad de Ay Verde junto con Wade Davis, que me doy cuenta tiene una fanaticada tremenda en Medellín y igual que en el resto del mundo. Queremos conversar un poco sobre la obra de Wade y en especial después de tantos años de carrera que tuvo un importante momento en Medellín y aquí en Colombia, pero tratar de empujar a Wade un poco hacia el borde porque me parece que es lo que le gusta, el riesgo y andar por el borde. Para mí es una oportunidad de pasar de una noción de borde como peligro en los temas ambientales. Hoy en día estamos hablando de que estamos al borde de la crisis, al borde de caer al precipicio de la insostenibilidad, y eso es muy desesperanzador. En cambio, caminar al borde de la emoción, al borde del descubrimiento, al borde de la luz, como dice en una síntesis de sus relatos, creo que es un mensaje muy esperanzador. Y tal vez empezaría por ahí, por preguntarle a Wade por qué su pasión por el borde, por el edge, porque todas sus experiencias van por ese camino. Bueno, para empezar yo tengo que dar agradecidos a todos, más que usted, Brigitte, y ese festival de AI, y más que toda la ciudad de Medellín, que fue como la fundación de mis sueños, pues, porque llegué aquí en 74 como una estudiante joven, digamos, buscando ese edge of the world, ¿no? Y en lo que vamos a hacer es, yo voy a hablar en castellano y con un mezclado de inglés, porque yo puedo hablar castellano mal dicho o inglés muy bien dicho. Por eso vamos a cambiar un poco entre los dos. This question of the edge of the world, people often ask me, how did I get my start? ¿Cómo comencé? We can ask all of ourselves, how do we get our start? Podemos preguntarle a I grew up in a very crecí loving but very simple en un Protestant hogar protestante family in the muy English modesto suburbs en of los Montreal. suburbios ingleses de I had only Montreal. one thought. Yo solo tenía un pensamiento desde el momento en que soy consciente y es cómo salirme de aquí. And I learned very early Y aprendí that the best temprano thing you que could la do is mejor cosa jump que uno over puede hacer cliffs. es And to saltar sort of hope that you would find some way to land saltar safely. y brincar a sitios seguros, y desarrollé este sentido de solo tenía un nombre en mi vocabulario, era así por experiencia. Y lo que yo le digo a los jóvenes es que ellos están constantemente dándoles sus padres, sus profesores, las personas mayores, siempre les dicen que la vida es lineal. Y que tiene todo ese truco, ¿no? Esa máquina para entender el inglés, todos los que no, perfecto. Que la vida es lineal y que si uno va de A a B y se salta C y D, no va a poder llegar al resto del alfabeto. Pero todos sabemos que la vida es, de hecho, está constituida de momentos que cuando uno se encuentra en encrucijadas y lo que uno debe cultivar en un joven es una brújula interna para que cuando lleguen a estas derivaciones del camino no piensen en sus padres ni en sus amigos, sino en su propio sentido del destino, porque el reto más importante en la vida es ser el arquitecto de esta vida. Y entonces cuando yo pienso en cómo comencé, es de locos. Yo pensaba que para poder alejarme debía ir a una universidad en los Estados Unidos, así que escogí una que se llamaba Harvard y no tenía ni idea en dónde se ubicaba y escribí una carta, me aceptaron. Entonces bajé de esta familia simple que vivía en Canadá a Boston y llegué al aeropuerto y me di cuenta de que yo no tenía ni idea de dónde quedaba la universidad.
y había este hombre negro con una camiseta que decía Harvard. Entonces fui y me le acerqué porque pensé que sabía de que era Harvard y tampoco sabía, y mi familia era muy modesta, entonces no tomaba taxis. Entonces cogí mi maleta y la metí en el metro de Boston, llegué hasta la plaza de Harvard y miren, esto era la caravana de los locos. Había Hare Krishnas, había toda clase de cosas locas, y me di cuenta que mi madre se había equivocado y que los dormitorios aún no estaban abiertos, y yo había llegado 2 semanas antes de tiempo y no tenía dinero, así que llevé mi maleta hasta la iglesia más cercana, toqué la puerta, el pastor me dio, pero él era resistente a la guerra, y entonces él allí tenía un mundo de personas que querían irse hacia Canadá, que estaban buscando asilo en Canadá. Entonces, imagínense, tuve que decidir luego, cuando llegué a la universidad tenía que decidir qué iba a estudiar, y el siguiente día tenía que tomar esa decisión. Entonces fui al Museo de Etnología y toda mi imaginación estaba volando con todos los colores del arco iris, y me encontré con un amigo que estaba en la calle y le dije, oye, ¿tú qué vas a estudiar? Y me dijo, antropología. Y le dije, ¿qué es eso? Y me dice, lee sobre los indios. Y como Forrest Gump, dije, está bien. Y después de 2 años, no, después de leer sobre los indios en los libros, entonces ya quería vivir con los indios. Así que mi mejor amigo también quería hacer lo mismo. Estábamos sentados en un café en la plaza de Harvard y teníamos un mapa de National Geographic allí en un muro, y David me miró el mapa, me miró a mí nuevamente, volví a mirar el mapa, y de pronto señaló la parte ártica de Canadá. Bueno, y yo tenía que ir a algún lado, entonces yo vi como mi brazo izquierdo subió, y bueno, había llegado, si hubiera llegado a Italia, había sido un escolar del Renacimiento, pero en todo lo contrario fue la Amazonía colombiana. Y entonces decidí ir al Amazonas, y había solamente una persona a la que tenía que buscar, que era Evan Schultes, que estuvo en la era psicológica, que descubrió los hongos psicodélicos en México en 1938 y 1941. Él se salió de la universidad y se desapareció en la jungla colombiana, donde se quedó durante 12 años sin interrupción, viajando por los ríos desconocidos, viviendo con personas desconocidas, todo el tiempo encantado por la maravilla del bosque colombiano. El príncipe Felipe lo llevaba al padre al Amazonas. Curiosamente, él era tan conservador políticamente que no votó por el Partido Republicano, porque no creía en la Revolución Americana. Entonces siempre votaba por la reina Isabel II. Yo no sabía, uno de sus colegas que decía que de la única manera que él se volviera nativo era si él se iba a vivir a Londres. Y yo no sabía esto cuando le golpeé su puerta a los 19 años y le dije, señor, soy británico. Y eso fue todo lo que tuve que decir. Soy de la Colombia británica y quiero ir al Amazonas como usted lo hizo y estudiar las plantas de los indios. En ese momento yo nunca había tomado una sola clase de botánica en mi vida, no sabía nada sobre la Amazonía colombiana, y este hombre llamado el padre del Amazonas, el explorador botánico más grande viviente, en lugar de preguntarme mis credenciales o quién era mi padre, simplemente en sus bifocales me miró y me dijo simplemente, hijo, ¿cuándo quieres ir? Y 2 semanas más tarde ya estaba en el Amazonas, y mi madre estaba muy nerviosa al respecto. Me iba a ir 1 año y medio, no iba a volver hasta que Richard Nixon no dejara de ser presidente, y ella insistía que yo debía pasar a su oficina y preguntarle unos últimos detalles, y eran 3 informaciones vitales. No te preocupes por las botas de cuero, porque las culebras muerden el cuello.
y no uses un casco porque en 12 años yo nunca perdí mis anteojos. Y su tercer consejo, que no le gustó a mi madre, fue de que yo no debería volver de Colombia sin usar el yagé. Entonces fui, y cuando me fui, me dijo, nunca olvides que la diferencia entre un veneno, un narcótico, una medicina y un alucinógeno es solamente la dosis. Y por supuesto me dio 2 cartas que habían podido haber sido escritas por Dios o Charles Darwin. Una fue para Mariano Ospina, aquí en el Jardín Botánico, que me permitió vivir en el jardín mismo. Y el otro fue para quién, Reichel Domatov, creo, ¿no? Entonces, y con esas 2 cartas llegué a Colombia, estos consejos, y de ahí comenzó mi vida. Como verán, nada que se le deba recomendar a los muchachos cuando van a estudiar y hacer su carrera. Realmente es un lanzarse por el precipicio y mucha suma de casualidades también, de convergencias, de momentos curiosos, pero eso pasó hace ya 35 años, más tiempo, y luego vino el libro del Río, que es el que nos convocó acá, y muchos eventos que han transcurrido en su historia como investigador y escritor. ¿Qué tanto esa experiencia del Río lo marcó? ¿Qué tanto ha cambiado su vida y qué tanto está aburrido de hablar de ella también? Me convertí en un escritor por accidente realmente, y una de las cosas que le digo a los jóvenes todo el tiempo es que deben ser oportunistas, no en el sentido de ser una persona viva, sino ponerse en las oportunidades para poder retarse de maneras que van allá más de su imaginación. Y si usted se pone en estos lugares con una actitud donde fallar no es, el fracaso no es una opción, van a ser una opción, van a ser capaces de hacer cosas inimaginables, cosas que no podían imaginar unos cuantos meses antes. Y así, a ver, ¿cómo me convertí en un escritor? Bueno, en uno de estos momentos mágicos estuve 4 años en los Andes y en la Amazonía de Colombia, Perú, Bolivia, Brasil, estudiando botánica, pero vivía con el adagio de que si funciona, entonces es un absoluto. Entonces, cuando ya era muy bueno como un botanista joven, mi imaginación quería estar en otro lugar. Y entonces siempre fue esta oportunidad con el profesor Schultes. Y a principios de la primavera de 1982, él me envió a su oficina y me pidió casualmente que si estaba interesado en ir a Haití, a la isla caribeña de Haití, infiltrarme en esta sociedad para asegurarme una droga para hacer zombies. Quería la fórmula para hacer zombies. Y yo dije que sí. Y yo nunca pensé que esta tarea, que era de 2 años, iba a consumir 4 años de mi vida. En todos mis libros, incluyendo El Río. A ver, Hemingway decía que cualquiera que diga que escribir es fácil es o un mentiroso o un mal escritor. Y para mí, cada libro tiene que aumentar mi pasión por la justicia. Puede ser algo muy puro, pero sí, en El Río era la injusticia de los caucheros y lo que pasó en la época de la conquista. Y también quería en su propio lugar en la historia de la botánica. Y a la llegada en Haití, y cuando llegué a Haití, lo que me hacía era esta injusticia de las personas que decían que el vudú era un oculto a la magia negra. Piénsenlo. Si yo les pido que nombren las religiones del mundo, ¿cuáles mencionarían? La cristiandad, el islam, el judaísmo, el shintú,
el hinduismo, lo que sea. ¿Y qué continente siempre queda por fuera en el cálculo? La África subsahariana, los africanos, como si no tuvieran religión, y sí, ellos lo tenían. Y el vudú es una destilación de las ideas profundas, de las ideas metafísicas que llegaron durante la terrible era de la esclavitud y luego encontraron frutos en el nuevo mundo. Y un creyente no solamente tiene un acceso directo al divino, sino que se convierte en el divino. Por eso es que los africanos siempre le van a decir, ustedes los blancos van a la iglesia y hablan sobre Dios, nosotros bailamos en los templos y nos convertimos en Dios. Entonces, en 24 horas, después de llegar a Haití, y lo que yo pensaba que iba a ser unas vacaciones, algo fue disponible para mí que hizo que no había visto en 4 años en Sudamérica, en los que había estado en Sudamérica, y una puerta abierta a lo místico, y en 24 horas estaba en una ceremonia vudú, viendo a los acólitos del vudú en un estado de trance, poniendo ámbar caliente con manzanas en su boca sin ningún problema. Y siempre sentí que en Haití había una gran línea de esa canción de Bob Dylan que dice, sabemos que aquí algo está ocurriendo, pero no sabemos qué es. ¿Sabe usted qué es lo que está ocurriendo, Mr. Jones? Y eso era lo que yo sentía. Me involucré totalmente en el mundo del vudú, me convertí en acólito, fui el primer persona externa involucrada en las sociedades secretas de Haití, de Samuel Champuel, y tomé un fenómeno de estos zombies que continúan hasta hoy en día, que son explotados de una manera explícitamente racista y utilizados para denigrar toda una civilización, y he mostrado que tiene una lógica interna de que la elaboración del veneno representa un genio farmacéutico puro, y que esto es solo un hilo a través de la tela de esta visión africana maravillosa. Entonces, esto fue lo que me impulsó a seguir adelante. Esta investigación en particular fue soportada, apoyada por un científico americano legendario con el nombre de Nathan Klein. Y Nathan Klein era un farmacólogo que estudiaba la acción de las drogas en la mente, y él fue el que quebró la espalda a Sigmund Freud diciendo que ciertos problemas psiquiátricos podrían tener una base química, que podrían tratarse de manera química. Él fue el padre del Prozac, si lo queremos decir así. Él es una leyenda en el mundo de la ciencia, y él es la persona que me envió a Haití, pero yo nunca sabía de dónde había salido el dinero. Pero si yo necesitaba $10,000 el jueves en la noche, yo simplemente hacía una llamada a Nueva York el martes, y luego regresaba de campo y el dinero estaba en todos lados. Y luego nunca supe quién me daba el dinero. Hicieron una fundación solamente para mi investigación. Y luego un día regresaba de Haití, y para contarle a Debris, al Dr. Klein, en su apartamento en la parte este de Manhattan. Era un apartamento que parecía salido de una película. Y una vez regresé y estaba este hombre que parecía un sapo gordo ahí sentado en la esquina de su sala, que se llamaba David Merrick, y era uno de los productores de Hollywood más exitoso, y él era la fuente del dinero, porque a él le gustaba la parte teátrica del vudú, y él pensaba que la historia que se estaba revelando iba a generar una historia en Hollywood como lo hizo. Y luego, en la mitad de mi investigación, lleno de dinero, de repente, en 24 horas, el Dr. Klein muere haciendo en una cirugía de corazón de rutina. El Dr. Meyer tuvo una aneurisma que lo debilitó. Entonces pasé de tener muchísimo dinero a no tener nada, y no sabía qué hacer. Todas las agencias científicas se toman mucho tiempo para decidir qué hacer. Entonces yo a los 19 años había caminado de Barranquelitos, ciudad de Panamá, cruzando el Darién,
guiando periodista. un periodista inglés. Nos perdimos 10 días, días, así que yo no era un buen guía. Pero él escribió un libro terrible acerca de esta experiencia. Y yo pensé, mire, si él pudo escribir un libro, yo también puedo escribir un libro. Así que salí en la calle en Londres, fui a una agencia literaria, y yo soy canadiense. Todos los británicos miran a los canadienses por encima del hombro. Entonces esta gente me mira, yo era un joven, y me dice, de pronto hay algo sobre zombies. En 24 horas yo tenía un avance grande, $35,000, era grande para mí era como una fortuna, y me dieron $10,000, que es más dinero de que yo había visto toda mi vida junto. Inmediatamente me fui a París a ver a mi novio. Entonces utilicé el dinero para finalizar la investigación, pero ahora tenía que escribir un libro y yo nunca había escrito nada más largo que una carta. Entonces escribí 2 capítulos, se los envié al publicista, me los rechazó. Entonces me salí de la universidad, me fui a una cabaña en Virginia y tenía muchísimas hojas de coca porque éramos los únicos importadores legales de cocaína, aparte de Coca-Cola, que lo hacíamos legalmente, lo hacíamos por la ciencia. Seguro. Y luego me enseñé a mí mismo a escribir. Yo tenía una gran historia que contar, solamente tenía que enseñarme a contarla. Entonces, mis libros de Alejo Carpentier, de Hemingway, de Lawrence Striffer, y nunca copié ni hice un plagio, pero cada vez que me pegaba, tomaba uno de los maestros y leía cómo lo hacían. Hemingway, para el diálogo. Entonces, por osmosis, aprendí a escribir y escribí El Serpent and the Rainbow en 7 meses. Fue editado en un día y vendió 5,000 copias. Entonces, de repente, yo era un escritor, como Forrest Gump. Honestamente, mi vida es como la vida de Forrest Gump. Y luego, bueno, volviendo al río, escribí otros pequeños libros, pero siempre quería escribir. Y parte de esto, y esto es importante para los colombianos que le aman a Sheltie tanto, Sheltie era como mi padre realmente. En muchas maneras era más mi padre que mi propio padre. Y mi padre lo sabía. Y lo que hacía que mi padre fuera tan generoso es que él gastó la mitad de sus ahorros, la mitad del dinero que ahorró, los gastó para enviarme a la universidad, sabiendo que todos los días que yo estaba ahí, estaba aumentando la distancia entre nosotros dos. Esa fue su generosidad. Y nunca estuvo celoso de que yo encontrara mi vida con otros hombres como el profesor Schultes. Pero cuando oíste la cosa de los zombies, para aquellos que ustedes que conocen Schultes, saben que él no era un hombre políticamente correcto. Y en el momento donde ya no era adecuado decir cosas como estas, él llamó a los afroamericanos, les decía negros. Entonces me decía a mí, cuando estaba haciendo mi investigación en Haití, que él no podía entender por qué yo me había ido de Colombia para ir a Haití y ver esos negros. Pero yo sabía que estaba contando una historia muy importante y realmente creía en esta historia. Entonces hubo una tensión entre él y yo, el profesor Schultes y yo, porque él no estaba siguiendo su camino directamente. Y bueno, el río en parte es una carta de amor al país de ustedes, al país que me hizo a mí de todas las maneras las personas que yo soy, pero también es una carta de amor al profesor Schultes y un agradecimiento. Y lo bonito de este libro es que, Schultes fue un terrible contador de historias, no tenía ningún sentido de narrativa personal. Si usted pregunta a Schultes qué ocurrió en el Alto Putumayo, por ejemplo, él le diría alguna historia tonta. Y cuando estaba tratando de aprender castellano, y fritamos el papa. Pero la verdad es que yo luego descubrí que este era una hoguera después de 2 meses de una exploración sorprendente. Entonces Schultes, como un viejo, ya había olvidado lo que había hecho.
Y debido a que él había trabajado para el gobierno de los Estados Unidos en el programa de El Caucho, yo sabía, y Schulte nunca nunca hizo diarios. Él tenía cuadernos botánicos, pero nunca un diario. Pero yo sabía que él tenía que enviar reportes al gobierno de los Estados Unidos. Entonces, después de muchos meses de investigación en los archivos nacionales de los Estados Unidos, encontré todos estos reportes, y estos más sus cuadernos botánicos me permitieron, y además una gran cantidad de investigación me permitieron literalmente reconstruir su vida. Entonces, cuando el libro Este río sale, es como darle a él su vida de nuevo. Y yo estaba muy nervioso de cómo iba él a tratar este libro, porque y resultó que Mrs. Schulte, su esposa, la señora Schulte, me dijo que después de que murió, me dijo que el profesor Schulte mantuvo el libro El río junto a su cama el resto de su vida, y que por la noche, cuando no podía leer, abriría el libro y leería sobre su vida. Y yo estaba muy nervioso de que en el río yo había inventado diálogos de los 90, de 1930, 1940. Obviamente yo no estaba allí, y yo tuve mucho cuidado en hacer que esta parte de ficción tuviera una base, algo que hubiera ocurrido. O sea, por ejemplo, si había una reunión, que saber que ahí había una reunión, saber cuál era la agenda y saber cuáles eran los resultados de esa reunión. Inclusive miraba buscaba los datos sobre el tiempo meteorológicos para saber cómo se veía la luz en ese momento. Yo no sé si él sabía todo esto, pero después, antes de morir, él fue donde mí, abre el libro en un capítulo y me dijo: Wade, no vas a creer lo que la señora González me dijo en 1943 cuando nos conocimos. Mira, y está aquí. Por supuesto, yo había inventado ese diálogo, pero era muy hermoso porque este era un hombre que me había dado a mí mi vida, y ahora, a medida que él envejecía, y como todos los hombres lo hacen, ha empezado a olvidar su vida, una vida que había olvidado, y yo pude regresar y darle esa vida. Su vida ahora se había convertido en mi imaginación, y mi imaginación le había dado un aliento a este hombre, a la vida de este hombre que yo amaba. Y esto es lo maravilloso de este ciclo de que representa el río. Bueno, creo que es hermosísimo pensar que todos somos o tenemos una opción de ser mejores cuando los demás nos inventen. Eso me lleva a cambiar un poco las preguntas o los temas que quería traer, y uno de ellos tiene que ver con la memoria, porque ayer hubo un diálogo respecto a la importancia de olvidar, del olvido en gran medida, porque recordar duele, sobre todo cuando ha habido eventos trágicos, y en Colombia estamos discutiendo el poder y el alcance de la memoria. La recomendación del autor era: hay que saber olvidar, pero usted en su... Eso iba a comentar, ¿qué recordamos y qué olvidamos? Yo creo que debemos recordar, aquí en Colombia, debemos recordar que este no es un país de violencia, no es un país de las drogas, es un país que tiene la mayor biodiversidad del planeta, es un país con unas tradiciones intelectuales muy grandes en Latinoamérica, es un país con los jóvenes más interesantes del mundo, donde uno puede poner una brújula y caminar en cualquier dirección y encontrar plantas, animales que son desconocidos para la ciencia. Es la tienda de la esquina, es el lugar más encantador, más asombroso del planeta. Eso es lo que debemos recordar sobre Colombia, y es esencial que recordemos esto, porque, como se dice famosamente, aquellos que olvidan la historia están condenados a repetirla. Entonces, si pensamos, por ejemplo, sobre el libro que yo escribí, Into the Silence, sobre los primeros intentos de los británicos de llegar al Everest, realmente yo no estaba interesado si George Mallory, el inglés famoso, y para ustedes que no saben la historia, probablemente la historia más importante de este monte, ellos habían
perdido la carrera al Polo Norte y por lo sur. Entonces, subir al Everest era su tercer polo y era la redención de esta nación. En 1921, entonces se fueron a encontrarlo, a buscarlo. Ningún europeo había llegado a la base de la montaña más alta del mundo, y luego intentaron subirlo, y famosamente en el 8 de junio de 1924 George Mallory, el escalador más famoso del mundo, con un prodigy muy joven, Sandy Irvine, de 22 años, estaban en la parte del Everest, iban hacia la cumbre cuando fueron envueltos en un mito, porque se desaparecieron. Y la pregunta es, ¿llegaron hasta arriba antes de que se encontraron con su creador? Yo nunca me interesé en esta pregunta. Yo lo que quería saber era quiénes eran estos hombres y cuál era el espíritu que los había llevado allí. Yo sabía que y esto es sobre recordarse, yo sabía que debido a su edad y a su clase, que era muy posible que todos los del 26 que fueron al Everest habían pasado por la agonía de la Gran Guerra, de la sangre, el pantano de Flanders. Y yo siento que ellos habían visto tanta muerte que la muerte no tenía nada más que enseñarles, no les debía nada, solamente no estaban preocupados con la muerte, pero para ellos la vida importaba menos que el momento de estar vivo, y eso les permitió aceptar un gran nivel de riesgo que hubiera sido inimaginable antes de la guerra, pero fue el riesgo que había que tomar si usted quería llegar a la cumbre, a la cima del Monte Everest. Entonces, después de muchos años de investigación y viajando con 12 archivos de Estados Unidos y Europa, yo encontré quiénes habían sido cada uno de estos 26 hombres durante esos 4 años de estas terribles guerras. Y este viaje fue en sí mismo un viaje a través de una memoria del infierno. Y ustedes tienen que entender, esta es una guerra que no llegó a Colombia, gracias a Dios, ni a los latinoamericanos de ninguna manera directa. Pero para los canadienses fue una cruzada de historia natural, y para todos los que tenemos estas tradiciones intelectuales europeas, esta guerra, todo lo que sabemos sobre nuestras vidas, cada sentido que ustedes tienen sobre ser modernos, nacieron en la sangre de esta guerra de Flandes. Solamente piensen en esto. La cremación, como una manera de manejar a los muertos, no existía en el Imperio Británico hasta la Primera Guerra Mundial. Después de la guerra fue la manera preferida de manejar a los muertos de estos miles de personas que habían vivido viendo carne podrida por los muertos. La cirugía plástica también nació allí, porque había que reparar las caras cicatrizadas de los jóvenes que iban a estar el resto de sus vidas detrás de máscaras de madera, yendo a unos campos donde se podían quitar esta máscara para poder sentir el viento en su cara llena de cicatrices, sin ser humillados o sin sentir tristeza. En un mes, todas las guerras americanas de Irak, de Afganistán, no han generado 10.000 muertos. En la Primera Guerra Mundial, la Armada Británica por sí sola tenía 10 oficiales, necesitaba 10.000 soldados para reemplazar los que habían muerto en la guerra. Así que esta guerra estaba en la mente de estos escaladores, y 6 de ellos habían salido de la guerra, algunos muy jóvenes, algunos muy viejos, pero los 20 vieron lo peor de la guerra, y lo que ellos vieron está más allá de la imaginación de cualquiera. Entonces,
Uno subió las montañas con heridas y sus ropas saturadas en sangre. Entonces, miren, por eso es que tenemos que recordarlos, porque estos eran un tipo de hombres que nunca volveremos a ver. Estos eran hombres de discreción, de coraje, no preparados para polucionar al mundo con ellos mismos, no preparados para analizar sus sentimientos, pero confiaban en su masculinidad y podían hablar del amor entre hombres sin sonrojarse. Podían pintar una acuarela antes de almorzar, hablar sobre Shakespeare Kids en el almuerzo y estar preparados a las 4 de la tarde para llegar al Everest, para estar aquí en la primera fila. Este es el tipo de personas, de hombres que nunca más volveremos a ver, y para nosotros los canadienses, estos hombres crearon nuestro país y estos hombres fueron nuestros abuelos. Es increíble. Cada familia canadiense sufrió en esa guerra. Esta guerra destruyó la vida de mis abuelos y la Segunda Guerra Mundial destruyó la vida de mi padre. Mi agente inglés fue un soldado profesional de la Armada Británica, y cuando yo tenía esta idea de este libro, él me dijo a mí una cosa sorprendente, que cuando se retiró de la Armada Británica, él estaba asombrado de darse cuenta de que no tenía que morir por su país, porque su padre ya había muerto por su país, su tío también, su abuelo, sus tíos abuelos habían muerto por el país. Entonces, yo no tenía ni idea sobre esto. Yo lo que quería era que mi generación, ni siquiera lo había pensado, pero llevamos 100 años, el aniversario 100 años del inicio de la guerra en 1914, y lo que esta guerra hizo para nosotros, lo que ellos sufrieron. Y fue únicamente cuando terminé el libro, después de 12 años, que me di cuenta de que mi abuelo había estado aquí, o sea, había escrito este libro para esta persona cuyo abuelo había sido asesinado en esta guerra. Impresionante, y creo que en este momento de nuestra vida como colombianos, que estamos tratando de salir de un gran conflicto de 50 años, todas sus visitas a Colombia o su experiencia en Colombia seguramente han tenido historias de guerra detrás, una guerra durísima interna, y ojalá que la idea de arriesgarnos a la paz nos hiciera brincar ese borde que tanto necesitamos para vivir distinto, para pensar distinto nuestro territorio, para pensar distinto nuestra identidad y para escoger también qué recordamos, cuándo lo recordamos. Mis dos abuelos también fueron migrantes de guerra, de la Primera Guerra. Uno falleció en las trincheras y el otro sobrevivió en Colombia. Y yo creo que todos tenemos historias que vinculan la guerra, pero también la esperanza y la posibilidad de ser algo distinto. Creo que sería bueno ver las fotos del libro, del último libro de Wade, y mientras ustedes las miran, pensar qué le quieren preguntar a Wade, porque creo que yo sobro bastante aquí. Wade tiene toda la experiencia del mundo y todas las historias, y solo reservaría una pregunta para el final. Esta es una historia increíble. El mismo día de que George Mallory desapareció en el Monte Everest, hubo otro escalador que llegó al Great Gable, que era otro pico más bajo. Los hombres subieron para dedicarle una placa a todos aquellos de su club de escaladores que habían fallecido en la
guerra y el líder era Arthur Wakefield, y yo sé que al inicio de la guerra él era un hombre profundamente religioso, era un misionero en la costa de Canadá que llamamos Newfoundland. De hecho, en la costa que tenía más de 10,000 kilómetros, él fue uno de los 2 doctores que había allí. Yo sabía que llegó a la guerra como un hombre de profunda fe, pero salió con nada de fe, y sus hijos nunca vieron una iglesia con él adentro. Y él entonces está dedicando esta placa. Entonces él sale, se levanta y empieza a hablar sobre el aire, el espíritu del sacrificio que los conllevó a pelear por su país. Luego saca la bandera de Inglaterra y comienza a llorar con mucha tristeza, y eso se oyó por toda la montaña. Deja de llorar y nunca más expresó ninguna expresión humana. Yo quería saber qué le había ocurrido a él. Entonces, yo sabía que él había fundado personalmente los primeros 500 había estado con los primeros 500 que fueron a Francia en la Armada, y luego regresó a la peor batalla de la guerra, en la que los británicos perdieron 19,000 personas que murieron en 10 minutos. 41,000 estuvieron heridos en 3 horas. Y yo sabía, y con una investigación muy difícil, utilizando diarios familiares, cartas, registros del régimen, él era un doctor detrás del frente, en la parte donde estaba el régimen que había atacado a las 9:15 en junio de 1916. Yo sabía que como doctor, él literalmente había traído al mundo a estos niños que él ahora quería salvar. Él había sido el médico que había estado en parte de estos 500 niños. Y este fue un desastre en esta guerra, en esta batalla. Y entonces él caminaba por entre todos los heridos, todos los muertos, viendo a ver si alguien hablaba, tenía el uniforme de su regimiento, y todo su regimiento había desaparecido, y el problema había sido que sí, había desaparecido. 910 niños fueron y solo regresaron 13, o sea que todo el régimen desapareció, y en ese momento él se enloqueció, Wakefield se enloqueció. Ahora, este hombre, el mejor amigo de George Mallory, también era un cirujano que estaba en el frente. Entonces, si usted estaba herido en guerra, usted tenía que gatear por el pantano y esperar que alguno de sus amigos lo llevara a alguno de los campamentos, hospitales, que estaba justo detrás del fuego enemigo. Luego, hacer un triage. Y si usted estaba destinado a morir, le ponían una cruz roja en la frente, le daban té y hacían lo que podían. Si había alguna posibilidad de que usted podía caminar o podía ser llevado a los trenes, usted se ponía inmediatamente en los hospitales de la costa francesa. Y la atención de los cirujanos, había 8 cirujanos en un hospital, 2 en un turno de 6 horas, y buscaban a los que morían si no iban a recibir un tratamiento médico inmediato. Entonces, en la primera semana de la batalla, en su hospital, le dijeron que tenía que esperar por lo menos 1,000 heridos, y él salió con otro doctor y se encontró rodeado por 5 hectáreas de muchachos muriendo. Y él tenía que decidir quién moría y quién vivía. Él nunca regresó del Everest. Él se convirtió en un misionario médico y se dedicó a salvar a los vivos para borrar todas las memorias que tenía de los muertos. Una de las cosas que veamos de esta guerra es que tan pequeño es la zona de operación británica. El frente británico nunca fue más largo de 120 kilómetros. Y tras este frente construyeron 6,000 millas de trincheras, 6,000 millas de carrileras. Había un pequeño
como una salidita en la línea, donde el hombre podía caminar alrededor de un pueblo medieval de Belgium, y el hombre podía caminar esto. En esta zona era tan comprimida, y allí murieron tantos niños. Si tiene unas preguntas, sí. Claro que yo soy muy fascinado. Pero, entre tanto, creo que tenemos unos minutitos para que las formulen. Hay un punto para que las hagan. Quisiera que vieran las fotos. Please. No sé si debo contarles una historia triste o una chistosa. ¿Qué quieren? ¿Una historia triste o chistosa? Comencemos con la chistosa. Uno de los problemas era que después de la guerra, tantos habían muerto que ¿quién iba a ir entonces ahora al Everest? Y no había duda que George Mallory sería uno de ellos, pero el otro sería un hombre que está aquí en la parte derecha, George Finch. Era australiano, pero él tenía que pasar por el hielo, lo que el otro iba a pasar por las rocas. Ambos hombres, Mallory y Finch, se tenían que hacer un examen médico. Mallory pasó fácilmente y Finch lo perdió y lo sacaron del equipo. Pero no un día después fue a Oxford, y en las cámaras de oxígeno, entonces lo que el doctor dijo sobre Finch es de que él estaba débil, su complexión era terrible y que no se alimentaba bien, algo muy superficial. Entonces, ¿lo sacaron del equipo porque era australiano? Probablemente no. Entonces fue a Oxford y dijo, mire, quiero mis registros médicos. Y luego se fue a los Alpes y batió récords escalando. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, a veces las mejores investigaciones se hacen en los archivos nacionales, pero lo mejor se encuentra en otro lado. Bueno, la saga comenzó de manera inocente cuando él se encontró con una mujer que se llamaba, no lo recuerdo, Betty. Betty era su nombre. Era peligrosamente hermosa, no tenía nada en común, solo en ese momento, y eso fue suficiente. Entonces se comprometieron y ella prometió fidelidad eterna. Él se fue a la guerra y su fidelidad duró 4 semanas. Entonces él escucha que su esposa está muriendo en Londres. Entonces se tiene un permiso por compasión y encuentra de que en Londres que Betty no está muriendo, ella está muy bien, sino que tiene un hijo que obviamente no es suyo. Entonces se va a Francia, se va a París, luego vuelve a Inglaterra y ella le promete devoción eterna y él se va otra vez a Francia y a las 3 semanas deja de escribir. Y en este momento ya no le importa a George Finch, porque en este momento él ya está enamorado con Gladys May, que era una enfermera de la Armada. Tan pronto puede, regresa a Londres para terminar su relación con Betty, para poder hacerlo adecuado con Gladys, que en este momento está muy embarazada con un hombre que era suyo. Pero hay un problema, que él ya no ama a Gladys, ya está enamorado de Agnes Bubbles Johnson. Entonces hace lo honorable, se divorcia de Betty, se casa con Gladys, pero automáticamente la deja. Entonces ella va a la ley y le dicen que él tiene que regresar a su cama. Entonces él hace lo que cualquier inglés haría en esa era para poder liberarse de esto.
Él, el 15 de marzo 16 y 17 de 1921, él se hace adulterio con 5 prostitutas en un hotel en Londres. Entonces, Gladys ya no tiene ninguna opción. Tiene que soportar la humillación pública o le da la libertad. Entonces ella lo libera, él se casa con Agnes Bubble y vive felices para siempre. Lo que sí sabemos también es que el día en que George Finch se le hizo el examen médico, el 17 de marzo de 1921, él ya tenía muchas cosas en su mente. Una relación desastrosa, un hombre con su nombre, Peter Finch, que creció y fue el famoso actor francés, que tenía su nombre, pero no era su hijo. Con otra relación desastrosa, tenía un hijo que sí era suyo, y tenía que pagarle a esta mujer 100 libras por año, muchísimo dinero para, como manutención. Y en el día que se le hace el examen médico también se le pidió que tuviera sexo con 5 prostitutas en la habitación 477. O sea, no hay ninguna duda, porque cuando el doctor lo vio que él estaba tan pálido y que no estuviera comiendo bien. La cosa, mire, la historia de Finch es uno de los grandes misterios de ¿por qué lo sacaron del equipo? Todo lo que tenía que hacer uno es ir a buscar los registros de divorcio y ya tiene la explicación. Los exploradores de National Geographic han entrado en un área particular de exploración. Que yo querría concluir con una pregunta acerca precisamente de las fronteras de la exploración. ¿Qué sigue? ¿Qué viene en términos de a dónde hay que buscar y seguir caminando en el borde para disfrutarlo? Me encanta la idea de que uno va por fases en la vida. Yo siempre digo que si uno no está loco cuando tiene 20 años, hay algo mal en usted. Pero si sigue siendo loco a los 40, entonces realmente hay algo muy malo en usted. Me gusta la idea de que hay fases en la vida. En Dave Scripture, uno es un niño, crece, se casa, tiene hijos, los educa y luego usted ya está libre. La última fase de su vida está libre y es darse cuenta de que usted ya va a pasar a la muerte. Entonces, sin ser mórbido, y no voy a dejar a mi familia actualmente, a mí me encanta esta metáfora. Tengo diferentes ideas para libros, pero hace algún tiempo National Geographic me pidió que fuera a los 5 sitios más locos que aún remanentes en el mundo. Y yo les dije, mire, eso es algo ridículo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuáles son los sitios locos, salvajes? Y yo dije, lo que me interesa es esa colonización, moverme por la geografía sagrada. Entonces lo que voy a hacer durante los próximos 10 años es estar la mitad del año caminando con diferentes colonizadores alrededor del mundo. No solo los cuáqueros religiosos, sino es buscar el paisaje y tener el acto de reverencia por el entonces es caminar por Australia, y otro es de Bugaya a Kailash. Y mi idea es que, el propósito de esto no es el destino realmente, sino el proceso. Y tengo esta idea de caminar, salir de la vida caminando. Eso es lo que quiero hacer realmente. Muchas gracias a Wade por esta. Y espero que algunas de esas caminatas las haga en Colombia. Así que necesito ¿Aceptan propuestas?
alguien hermoso en Colombia Bienvenida a para las caminar. preguntas. Bueno, creo que el Wade está siendo testigo privilegiado como antropólogo, como escritor, como historiador y narrador de la historia colombiana. Creo que tendrá que seguir viniendo a menudo para darnos su visión desde afuera y con la amistad que tiene por el país, y lo invito a que siga viniendo. Gracias. Muchas gracias a todos por su Gracias. participación.